Buen día, somos estudiantes de la maestría en estándares internacionales de contabilidad y auditoría y para nuestro curso de normas internacionales de auditoría hablaremos sobre lo que es la NIA 560, hechos posteriores al cierre, aplicable a las auditorías de estados financieros a partir del 15 de diciembre de 2009. Para ello, los integrantes del grupo: Diana Celada, Jairo Ramírez, Ángel Ortiz y Amy Sánchez. Dentro del alcance de esta norma nos indica la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a la identificación de los hechos posteriores al cierre en una auditoría de estados financieros. Hechos posteriores al cierre. Los estados financieros se pueden ver afectados por determinadas circunstancias con posterioridad a la fecha de los estados financieros, en los cuales el marco de información financiera aplicable se pueden identificar dos tipos: las condiciones que existían en la fecha de los estados financieros y las condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. Los objetivos del auditor son obtener evidencia suficiente y adecuada sobre los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, poder identificar los ajustes que se realizaron por determinadas circunstancias establecidas o bien si únicamente se requería la revelación de los mismos. También el auditor debe dar una reacción adecuada a los hechos notificados después de la fecha del informe, pero antes de la fecha de la publicación, en la cual, de haber sido conocidos antes de emitir el informe, este puede llevar a modificar la opinión del mismo. La NIA 560 establece varias definiciones. Dentro de ellas está la fecha de los estados financieros. Es la fecha de cierre del último periodo cubierto por los estados financieros. La fecha de aprobación de los estados financieros. Fecha en la que se han preparado todos los documentos comprendidos en los estados financieros, incluyendo las notas explicativas. Fecha del informe de auditoría. Fecha puesta por el auditor al informe sobre los estados financieros de conformidad con la NIA 700. Fecha de publicación de los estados financieros. Es la fecha en que los estados financieros auditados y el informe de auditoría se ponen a disposición de terceros. Hechos posteriores al cierre. Son hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros, la fecha del informe de auditoría, así como los hechos que llegan a conocimiento del auditor después de la fecha del informe de auditoría. Requerimientos. Dentro de los requerimientos tenemos los hechos que surgen entre la fecha de los estados financieros y la fecha de auditoría, la fecha del informe y la fecha de publicación, y los hechos que conocemos después de la publicación de los estados financieros. Cada uno de ellos tiene sus requerimientos específicos. Los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. El auditor aplicará procedimientos de auditoría diseñados para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que se han identificado todos los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha de auditoría que requiere el ajuste de estados financieros y la revelación del mismo dentro del informe. Adicional a ello, el auditor aplicará procedimientos para determinar la valoración del riesgo y la naturaleza de los hechos existentes, la obtención del conocimiento de cualquier procedimiento establecido por la dirección para garantizar que se identifiquen los hechos posteriores al cierre, la indagación ante la dirección y, cuando proceda, ante los responsables del gobierno de la entidad si han ocurrido hechos posteriores al cierre que puedan afectar los estados financieros. Se procederá con la lectura de actas realizadas después de la elaboración de los estados financieros y la lectura de los últimos estados financieros intermedios de la entidad posteriores al cierre, si existieran. Adicional a ello, el auditor solicitará una manifestación escrita con base a la NIA 580, en donde la dirección o cuando proceda los responsables del gobierno manifiesten todos los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los estados financieros que debieron haber sido objeto de ajuste o revelación, para validar si esto se realizó de la forma correcta como lo indica el marco de información financiera aplicable. Hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría,
con la fecha anterior a la publicación de los estados financieros. Para ello, el auditor aplicará procedimientos de auditoría respecto a los estados financieros después de la fecha del informe. Sin embargo, el auditor, al momento de identificar un hecho que no haya sido revelado, el auditor discutirá la cuestión con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad, determinará si la fecha de los estados financieros necesitan ser modificados, indagará sobre el modo en que la dirección piensa tratar la cuestión identificada dentro de los estados financieros. Si la dirección modifica los estados financieros, el auditor aplicará procedimientos de auditoría necesarios a la modificación que se realizó para determinar que ésta haya sido de acuerdo como lo establece el marco de información financiera aplicable. Hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. Una vez publicados los estados financieros, el auditor no tiene obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a ellos. Sin embargo, una vez publicados los estados financieros, llega a su conocimiento un hecho que de haber sido conocido anteriormente pudiese haber llevado a rectificar el informe de auditoría, el auditor procederá a discutir la cuestión con la dirección o con los responsables del gobierno de la entidad, determinarán si el hecho que se conoce aplica una modificación a los estados financieros, se indagará sobre cómo tratará la dirección la cuestión identificada en los estados financieros. Si los estados financieros son modificados, el auditor aplicará procedimientos para evaluar los efectos de dicha modificación sobre los estados financieros y realizará la emisión de un nuevo informe en el cual emitirá un párrafo de énfasis o bien emitirá un párrafo sobre otras cuestiones conocidas y rectificará la opinión del informe cuando la cuestión o hecho conocido así lo requiera. Esperamos haya sido de su ayuda. Que tengan buen día.